que esta es la razón de la consolidación del periodismo como cuarto poder a que sean un blanco perfecto en la guerra los periodistas? Bueno, yo creo que no veo una relación directa, ¿no?, entre los riesgos y la creciente tendencia en los conflictos bélicos de los distintos los distintos bandos a atacar a los periodistas, con que el periodismo y los medios de comunicación se hayan convertido en un cuarto poder. Yo creo que son un cuarto poder allá donde están instalados en sus propios países los grandes medios de comunicación, y creo que es otra cosa lo que ocurre en los frentes de guerra. Yo creo que el riesgo que asumen los periodistas y esa creciente tendencia de los bandos en conflicto a atacar a los periodistas tiene que ver con el papel que juega el periodismo en la denuncia de todas las tropelías, violaciones de los derechos humanos, brutalidades que realizan los bandos en conflicto. En las grandes guerras no ocurría eso, en las guerras mundiales del siglo pasado. Sin embargo, en los conflictos en los que asistimos a finales del siglo pasado y principios de este nuevo siglo, pues sí es esa la tendencia, la de alguna manera convertir el objetivo también al mensajero, en este caso al periodista. En cuanto a esta violencia contra los periodistas, ¿crees que los corresponsales, enviados especiales, están suficientemente protegidos por el medio? ¿Ponen todos sus medios para proteger a estos profesionales? Depende de los medios y depende de los periodistas. Yo creo que uno de los problemas también a los que asistimos en los últimos 15, 20 años es que los medios cada vez utilizan más a freelance, ¿no?, a periodistas propios de la propia redacción, que van normalmente protegidos, con seguros, con material, sino que utilizan gente que es autónoma, freelance, y que por lo tanto tiene que asumir sus propios riesgos y sus propios costes, ¿no? Y en ese sentido yo creo que hay una desprotección creciente del periodista. En cuanto a los freelance, le voy a leer una cita de Edel Bonnet que dice: los freelance se juegan la vida y muchos ni siquiera tienen conocimiento de cómo se trabaja en zonas de conflicto, pero para el freelance cubrir la guerra es la única posibilidad de trabajo y los medios son conscientes y se aprovechan de esto. Se aprovechan Sí. Los medios. Sí, claro, los medios se aprovechan. Los medios desde hace también unos años llevan una deriva, ¿no?, economicista, en el sentido de que ya no les importa tanto la información que se dan, sino que les cueste menos. Es decir, lo que buscan es una rentabilidad económica, no una rentabilidad social, y en ese sentido los conflictos bélicos, las guerras son muy caras y los medios, la mayoría, no todos, pero la mayoría de los medios pues tienden a rebajar costes, y a la hora de rebajar costes pues recurren eso, a periodistas freelance, a los que pagan mal, a los que no tienen que proteger contratando seguros de vida, vehículos, etc. Por eso evidentemente, bueno, pues hay esa tendencia, ¿no?, a que los periodistas, que los medios empiezan a utilizar en los conflictos bélicos sean freelance. En cuanto a esta precariedad de los freelance, ¿crees que una solución, por ejemplo, sería establecer tarifas, como ya se ha propuesto en algún otro caso? Yo no creo que la solución sea regularla de esa manera. Me parece que al final siempre se acaba encontrando a alguien que lo va a hacer por menos precio, ¿no? Eso es un mal que tiene que ver no solo con las guerras, que tiene que ver en general con el periodismo a día de hoy en nuestro país y en otros países, ¿no? Que siempre los medios se aprovechan de que hay una enorme demanda laboral y una escasísima oferta de trabajo, y entonces siempre surge alguien que lo hace por menos. Ya el colmo es que ya hay gente incluso que trabaja sin cobrar, ¿no?, por el hecho de adquirir experiencia, que es un poco lo que se decía en esa frase de que los freelance a veces se van a cubrir un conflicto bélico sin ninguna experiencia, y eso asumen unos riesgos por esa inexperiencia muy elevados. Y en ese sentido yo creo que no sé si sería el mecanismo regularlo. Yo creo que lo que habría que hacer es concienciar a los medios que las coberturas de las guerras, por el riesgo que llevan implícito, deberían pagarse de otra manera. Ahora, regularla por norma,
unas tarifas, yo creo que al final siempre se encontraría la manera, tanto por el medio como por aquel freelance que no tiene otra alternativa o que decide asumir ese riesgo, acabarían de alguna manera evitando tener que pagar ese canon, digamos, y buscarían otro mecanismo. En este mercado de oferta y demanda, está claro que cada vez menos la sociedad española en sí demanda información internacional y los medios cada vez ofrecen menos esta información. ¿Crees que estamos siguiendo el camino hasta una descontextualización del mundo que nos rodea? Yo creo que siempre la información internacional ha tenido serios problemas para llegar al gran público, ¿no? Porque es una información muy especializada y que requiere de un interés mayor, porque es muy difícil hacer entender al ciudadano de a pie que esa información, que al principio le puede parecer una información lejana, ¿no? Porque es sobre acontecimientos que ocurren a distancia, al final puede acabar influyéndole, ¿no? En la medida en que los medios sepan transmitir, y los periodistas, esa idea de que vivimos en un mundo globalizado, un mundo interrelacionado, en el que todo lo que ocurre más allá de nuestras fronteras acaba de alguna u otra manera afectándonos, si conseguimos eso, yo creo que al final será más sencillo interesar a los oyentes, a los lectores, a los televidentes, por lo que ocurre en la información internacional. Hay un riesgo también y una tendencia también que he observado en los medios desde hace años, ¿no? Con relación a la cobertura de los conflictos bélicos, y es una especie de deriva hacia el sensacionalismo, ¿no? Hacia el espectáculo, ¿no? En ocasiones las guerras se convierten en espectáculo, o los medios, especialmente la televisión, tengo que decir, lo convierte en un espectáculo, y eso al final lo que hace es que le quita una carga informativa muy importante, ¿no? Insisto en esa idea, creo que la información internacional se puede hacer muy atractiva para los receptores de la información, siempre y cuando sepamos transmitirles esa idea, ¿no? Que todo lo que ocurre más allá de nuestras fronteras, tarde o temprano acaba afectándonos. Hablando con Leila Nachawati, ayer justo en la universidad me comentaba que tenía compañeros que estaban cobrando 20 euros por una crónica que enviaban. Y ligado a esto, Mónica Prieto decía que es una profesión que ni se valora ni se respeta. ¿Crees que los medios no están respetando para nada el trabajo de sus corresponsales o de los freelance? De nuevo, creo que hay medios que sí respetan y hay medios que no los respetan, ¿no? Depende de cada medio, ¿no? Pero yo creo que en general es cierto que hay una especie de dejadez por parte de los medios, ¿no? Con relación a lo que sería no solo, ¿no? el respeto y la protección del periodista, sino incluso la calidad de los periodistas, ¿no? Eso que se contrate a cualquier persona o que se compre una crónica de cualquier persona por estar donde esté en un momento dado, sin que haya un filtro que nos haga saber si lo que se está contando es una información de calidad, si es una información que aporta algo, ¿no? a la idea general, pues está ocurriendo también, ¿no? Y en ese sentido sí estoy de acuerdo en que yo creo que hay falta de respeto, no tanto, te diría, por los periodistas en concreto, como por el oficio del periodismo. Y ligando un poco precariedad con seguridad, ¿contribuyen los medios de forma indirecta a poner en riesgo a los freelance? Ya que pagar poco supone que tienen que hacer, los periodistas que están en el terreno tienen que hacer recortes, pero no vas a recortar a lo mejor en un conductor, un traductor, al final. Sí, evidentemente, ¿no? El hecho de que se paguen las crónicas tan mal como se pagan, pues eso repercute, ¿no? Aunque el freelance tiene que aquilatar sus gastos, la cobertura de las guerras son muy caras, desde conductores, intérpretes, largos desplazamientos, material, etcétera, ¿no? A veces teléfono satélite y inevitablemente. Y ocurre además, ocurre también algo, y es que yo he visto ejemplos, he visto casos, ¿no? de periodistas que trabajan al mismo tiempo para varios medios, ¿no? Y además para varios medios diferentes, no solo en cuanto al
nombre del medio, sino en cuanto al soporte del medio, es decir, que trabajan para un periódico, para una radio, para una televisión, para una web, todos ellos, además de distinta orientación, entonces es muy difícil. Cuando tienes que hacer una crónica, tienes que hacer 4 crónicas distintas para medios con distintos enfoques, con distintas orientaciones, radio, televisión, prensa, es imposible, es muy difícil que eso al final tenga una calidad suficiente. Y atendiendo un poco al género del reportaje en sí, Pilar Sandino comenta que es el salvavidas, el reportaje es el salvavidas del periodismo, el periodismo futuro. Y quizá al reportar por internacional estamos reportando por donde más duele, es como una ironía que si va a ser el reportaje este salvavidas, se elimine internacional, que es lo más cercano a esta función. Sí, lo que pasa es que la información internacional y el reportaje internacional es muy caro, y los medios cada vez apuestan más por una información barata, ¿no? Y en ese sentido, claro, un reportaje internacional, como se hacía en tiempos, como pude hacer yo en alguna ocasión, de irte un mes a un sitio y durante ese mes ir recogiendo información, evaluándola, tratándola con cuidado para luego regresar y escribirte ese gran reportaje, eso prácticamente se ha perdido y se hacen poquísimos. Pero ¿de verdad no hay dinero? ¿Se invierte este dinero en entretenimiento? No, claro que hay dinero, los medios tienen dinero, por supuesto que los medios tienen dinero, lo que no hay es interés en invertir en la información internacional. Porque además yo creo que los medios han evolucionado y a día de hoy son muy pocos los medios que entienden que su función es una función social y que por lo tanto tienen que buscar una rentabilidad social. Se busca básicamente una rentabilidad económica, se busca o se mira o se pone el énfasis en la cuenta de resultados y claro, son gerentes normalmente quienes dirigen esos medios que no saben nada de periodismo, que no han pasado, ¿no?, por ninguna facultad de ciencias de la información, periodismo, lo que sea, y que no les interesa el periodismo como tal, que lo que les interesa es que de esa empresa, ya sea una empresa periodística, ya sea lo que sea rentable económicamente. Es decir, rentable, no solo que sea rentable, es evidente que para que un medio, sobre todo los medios privados, se mantenga, tiene que tener beneficios, si no sería inviable. Pero una cosa es que un medio tenga que tener beneficios y otra cosa es que el objetivo sea la mayor rentabilidad económica posible, porque ahí es donde se pierde o va en detrimento de la calidad informativa. Y atendiendo un poco a aspectos más jurídicos, sobre todo con respecto a la lucha contra la impunidad, ¿crees que existe falta de voluntad política respecto a la impunidad? ¿A qué te refieres con la lucha contra la impunidad? A mejorar la situación, por ejemplo, lo hemos visto con el caso de José Couso y otros, que al final los culpables no pagan, no se... Sí, también es, por desgracia, otra de las tendencias, ¿no?, en las guerras, ¿no?, a la impunidad absoluta con la que los bandos en conflicto, ya sean fuerzas regulares, es decir, ejércitos, ya sean fuerzas irregulares, pueden actuar, ¿no? Es curioso, en estos días, el otro día leí una información de que 4 altos jefes de Estado Mayor del Ejército del Reino Unido habían escrito un artículo pidiendo al gobierno que protegiera a los soldados británicos de la Convención Europea de Derechos Humanos. El concepto es curioso, que proteja a los militares de la Convención de Derechos Humanos, lo que significa que busquen mecanismos para que los soldados no tengan que responder por violaciones de los derechos humanos. Ocurre lo mismo, por ejemplo, con Israel, que es un país cuyo ejército viola sistemáticamente los derechos humanos de los palestinos y es imposible que se inicie un juicio o que se procese a esos culpables de las violaciones de los derechos humanos. Ocurre con todo, ocurre también con las fuerzas irregulares, con el autodenominado Estado Islámico, con todo tipo de milicias, o sea que es una tendencia, por desgracia, y que por supuesto, claro, con los soldados estadounidenses, ¿no?, que son los que más implicados están en guerras en el mundo y que evidentemente, como tú mencionabas en el caso de José Couso y otros, pues nunca responden por sus actos.
¿Cree que se debería crear quizás una jurisprudencia al más alto nivel que coopere en todos los estados para proteger al periodista? O al menos es que esta impunidad se lleve por otra vía y se agilice un poco. No sé si serviría de algo, y además yo considero que el periodista no debe ser un ser especial. El periodista es un miembro de una sociedad, ¿no?, que cumple también una función dentro de esa sociedad, que es la función de informar, ¿no? Y en ese sentido no creo que tenga que tener una mayor protección que cualquier otro ser humano, porque iba a tener más protección el ser humano, como ser humano, un periodista, que un refugiado de los que están huyendo ahora de Siria, ¿no? A mí me parece que no, que lo que hay que hacer es efectivamente que las convenciones que existen y que con lo que hay de jurisprudencia universal es suficiente, ¿no?, para proteger a periodistas y a no periodistas. Lo que hay que hacer es que se apliquen esas convenciones. Y por último, para terminar, ¿se puede contar una guerra sin periodistas? No, yo creo que no se puede contar bien, se puede contar pero no bien. El ejemplo lo tenemos ahora mismo en Siria, ¿no? Ya no hay periodistas, tenemos periodistas a Siria, periodistas occidentales, pero sí contamos, desde las redacciones, o desde Estambul, o desde Amán, o desde los países del Golfo Pérsico, lo que está ocurriendo en Siria. Es muy difícil realmente contar bien lo que ocurre en esa guerra. También, claro, ahí en este caso es evidente que los riesgos son tan elevados que es muy difícil que ningún medio asuma ese riesgo de enviar a un periodista para que acabe secuestrado, degollado, etc. En ese sentido, bueno, pues yo entiendo que es complicado, pero sí, de alguna manera se está produciendo ese fenómeno.